Noticia de última hora a la que deberíamos estar prestando atención. Parece que el avión de paseo de Díaz-Canel, este que ven acá, está retenido en Monterrey. El DOJ de los Estados Unidos presentó a las autoridades mexicanas una petición de confiscación de esa aeronave. ¿La aceptarán o no? Bueno, esa es otra historia, pero hay que estar observando lo que suceda con ese avión en las próximas horas. Juan, al medio. Pero en fin, vayamos al tema. La Asamblea Nacional continúa dando de qué hablar. Coño, que esa gente no se cansa de hacer un show. Aunque bueno, la verdad es que hay que reconocerles que tienen una capacidad infinita para hacer una tremenda novela de un simple teleplay. Primero, que Raúl reapareció. Y luego, que hay rencillas internas. Coño, como si eso fuera nuevo. Un poco más y está al aparecer Godzilla. A ver, que si Raúl apareció. Bueno, sí, pero tampoco fue que hubo una resurrección ni cosas por el estilo. Ayer les expliqué por qué el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubana se había celebrado en el Palacio de las Convenciones y no en su sede oficial del Capitolio Nacional. Y hoy repito, la explicación la razón es muy sencilla. Estaba anunciada la asistencia del general Calamidad y con todo el convoy que lo acompaña, en el que siempre hay escoltas, enfermeros, ayudantes, asistentes y asistentes de los asistentes, resultaba infinitamente más práctico moverlo 7 minutos de su casa que llevarlo hasta el Capitolio. Porque aunque sí, el Capitolio tiene mejores condiciones y más comodidades que el Palacio de las Convenciones, y además de que es la sede oficial del Parlamento cubano, el Palacio queda a 7 minutos de la Rinconada y el Capitolio mínimo a 20. En la sesión matutina, Calamidad apareció por videoconferencia, dejando así la misma sensación que produce ver a un ser querido conectado a una máquina de esas de hospital, de esos monitores donde se miden los signos vitales, como esto. Y claro, al verlo así, los diputados no sabían si observar, aplaudir o rezar. Pero en la sesión vespertina final se llamó a capítulo y apareció en persona. Vean. Y sí, fue un momento cargadísimo de simbolismo. Calamidad levantó los brazos como esos muertos que, según los versos de Bonifacio Virne, sabrán defender la bandera aún cuando esté deshecha en menudos pedazos. Nada, que aparecer a Calamidad la vejez le ha dado por la poesía. Y eso es bueno, nunca es tarde para cultivarse. Además, coño, a los nietos y a los bisnietos ya hay que leerle algo, ¿no? El otro episodio comentado de la Asamblea Nacional fue la renuncia de Homero Costa. Y de eso, bueno, de eso les dije ayer que una de las cosas importantes que se había hablado en la Asamblea era la renuncia de estos 3 diputados. También les dije que Homero era un tipo serio y el resto, bueno, eran bultos con funciones totalmente decorativas. Y no es una opinión gratuita. Hace muchísimos años que conozco a Homero. Estuvo un tiempo en la ayudantía de Raúl Castro. Yo sé que es un tipo serio. Yo sé que es un hombre preparado. Yo sé que es un tipo muy capaz y sumamente inteligente. Vamos, pudo haberse cansado de mirar su entorno de funcionarios incapaces o de capaces pero pendejos o de capaces pero incompetentes. Y optó por salirse de ruedo. Y también, bueno, también puede que, como es un hombre inteligente, un tipo que sabe cómo funciona ese juego, pensó que los rumores en los cambios en el Ministerio de Justicia lo podían beneficiar con cierto ascenso. Y al descubrir que su nombre no estaba en la lista, decidió renunciar para no seguir actuando en una obra en la que nunca tendría un protagónico. Sí, historias podemos inventarnos muchas, y todas ellas creíbles. Pero lo verdaderamente cierto es que ni es el único, ni el primero, ni el último de los diputados que hayan renunciado o vayan a renunciar de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. El primero en renunciar fue Sergio del Valle Jiménez, que pidió su renuncia en 1980, no se la dieron y volvió a solicitarla en la Asamblea de diciembre de 1985. En esa carta de renuncia, y que sus hijos la deben estar guardando como un documento histórico mucho más que familiar, creo recordar que dice: ustedes están convencidos.
Aquí, el que está mal soy yo. Y con ello renunció a la Asamblea Nacional del Poder Popular, renunció al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, a su condición de héroe de la República de Cuba y así murió aislado, controlado y afectado por un Parkinson que lo consumió. Y ojo, porque no solo renunció, también tuvo la actitud más honorable en aquel show en que Fidel pedía unanimidad a su propuesta de petición de pena de muerte para el general Arnaldo Ochoa en aquel tribunal de honor. Hombre, las imágenes son públicas, cualquiera las puede observar. Yo creo recordar que en aquella ocasión Sergio del Valle tomó la palabra y dijo: no se juzga con tanta severidad a las personas, sino a las circunstancias que llevan a cometer esos errores. ¿De verdad? ¿Usted ha visto un acto así antes? Pero con Sergio no terminaron las historias de renuncias de diputados a la Asamblea Nacional. No, renunciaron otros más. La señora Roselena Simeón, presidenta de la Academia de Ciencias y ministra de SIGMA, también renunció a la Asamblea Nacional. Pero claro, su carta de renuncia se basaba en su enfermedad. Después renunció también el cantautor cubano Pablo Milanés, con aquella carta que también se hizo pública, donde el autor de Yolanda pues dejaba claro sus diferencias con la dirección del país y con el rumbo que había tomado la revolución que él mismo había defendido. También presentó su carta de renuncia y creo recordar que por motivos de salud, aunque a decir verdad nunca le fue otorgada, el actor Sergio Corriere. Y ahí tampoco terminó la lista. No, porque el caso más incomprensible de renuncias a la Asamblea Nacional fue el de Severo Aguirre. Pues no sé si usted recuerda, y aquí mismo se lo pongo, que al final, o sea, en la última página del Código Penal dice, y cito textual, dada en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la ciudad de La Habana a los 29 días del mes de diciembre de 1987. Severo Aguirre del Cristo. O sea, que Severo, aunque tampoco se la aceptaron, pidió la renuncia siendo el presidente de la Asamblea Nacional. Coño, de verdad. Ahora me van a inventar que las renuncias de Homero Acosta, Ulises Guilarte y Ricardo Rodríguez son así como una bomba. No joda. Y yo no digo que sí o que no. Yo digo y repito que respeto muchísimo a Homero Acosta, pero antes de juzgar o dar noticias así altisonantes, deberíamos primero tener acceso a esas cartas de esas renuncias y leerlas para ver en qué esos diputados basaron sus decisiones expresas de separarse de las filas de la Asamblea Nacional. Lo demás, bueno, como siempre, solo especulación. Y ya de eso en Cuba tenemos demasiado.